La batalla de Marsa Brega a Tobruk, como los británicos perdieron Libia en 2 semanas. Preludio. La operación Campes, que llevó a la destrucción del 10º ejército italiano, había concluido el 9 de febrero. La fuerza del desierto occidental ahora se llamaba el Cuerpo del Desierto. El 13º cuerpo tenía la 7ª división acorazada, que estaba bastante agotada después de varios meses de combates, y la 6ª división australiana, que estaba en buena forma, 2 divisiones experimentadas en guerra en el desierto. ¿Qué hacer ahora? El problema de suministro debía resolverse en primer lugar. En segundo lugar, se debía manejar la necesidad de tropas en otros frentes, especialmente en Grecia. En tercer lugar, la 7ª división acorazada necesitaba descanso y los tanques necesitaban mantenimiento. Segundo problema, la necesidad de tropas en otros frentes. Grecia requería tropas, ya que Italia ya había atacado el país en 1940 y necesitaba el apoyo británico. Unidades británicas tendrían que ser enviadas allí. El 21 de febrero comenzaron a llegar informes sobre unidades alemanas en Libia, aunque se asumía que no podrían atacar hasta mediados de abril o incluso mayo. Las fuerzas en Libia fueron reorganizadas bajo un nuevo mando, el Comando Sirene en Barca. La 7ª división acorazada fue retirada, obligando a muchos tanques a realizar largas travesías de regreso a Egipto, lo que desgastó motores y cadenas. La 6ª división australiana sería enviada a Grecia, seguida por otras unidades. Las divisiones más experimentadas fueron reemplazadas por la 2ª división acorazada y la 9ª división australiana, estas últimas menos equipadas. La 2ª división acorazada contaba solo con una brigada acorazada débil en tanques y un segundo grupo de apoyo igualmente débil. Los tanques eran una mezcla de tanques ligeros Vickers, tanques italianos capturados M1139 y M1340, muchos de los cuales se averiaban incluso antes de entrar en combate. La 3ª brigada acorazada incluía los Sword Hussars, el 5º Regimiento Real de Tanques y el 6º Regimiento Real de Tanques. El segundo grupo de apoyo incluía el 9º Batallón, también conocido como el primer batallón de rifles de Tower Hamlet, la primera compañía de infantería motorizada francesa libre y el 104º Regimiento Real de Artillería a caballo. La 9ª división australiana, con 3 brigadas, tuvo que ceder 2 de sus brigadas más fuertes para ser enviadas a Grecia, recibiendo a cambio 2 brigadas menos equipadas de la 7ª división australiana, 20ª, 24ª y 26ª brigadas. Debido a la falta de suficientes transportes, la 24ª brigada quedó en Tobruk, mientras que las otras 2 brigadas se mantuvieron alrededor de Bengasi tras algunas reubicaciones. El núcleo estaba compuesto por la 5ª división ligera, parcialmente una división Panzer, y la 15ª división Panzer. La tarea del núcleo era bloquear cualquier avance aliado más profundo en Libia. Italia envió la 132ª división aérea, con las primeras partes llegando a finales de enero. Los batallones de tanques de esta división ya habían sido destruidos durante la Operación Campes, por lo que al principio la división solo contaba con tanquetas L3. Sin embargo, para marzo empezaron a recibir tanques M13-40. Entre el 11 y el 14 de febrero de 1941, llegaron las primeras unidades alemanas a Trípoli, y entre el 8 y el 10 de marzo se descargaron los primeros tanques de la 5ª División Ligera en Trípoli. La 15ª División Panzer llegaría entre el 25 de abril y el 5 de mayo. Fuerzas disponibles el 24 de marzo de 1941, la 27ª División de Infantería Italiana Rusca. La 17ª División de Infantería Italiana Pavia. Parte de la 132ª División acorazada Ariete, con aproximadamente 60 tanques. También la 5ª División Ligera Alemana. La 5ª División Ligera incluía el 5º Regimiento Panzer, con 2 batallones de tanques y entre 120 y 150 tanques en total.
Además tenía un regimiento de infantería con 2 batallones, un batallón de reconocimiento, 2 batallones antitanque, un batallón antiaéreo, un batallón de ingenieros y un batallón de artillería. La división tenía una mezcla de Panzer I, II, III y IV. La mayoría de los tanques eran Panzer III, seguidos de cerca por los Panzer II. El Panzer I solo estaba equipado con ametralladoras, el Panzer II tenía un cañón antitanque de 20 milímetros y el Panzer IV tenía un cañón principal corto de 75 milímetros. El Panzer III tenía aproximadamente 30 milímetros de blindaje, un cañón principal de 50 milímetros y una o dos ametralladoras, con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Del 12 de febrero al 22 de marzo, las divisiones italianas y las unidades del Cuerpo de África comenzaron a moverse hacia Sirte, que alcanzaron el 16 de febrero. El 19 de febrero estaban en Ofilia. Fuerzas británicas. La 20ª Brigada de la 9ª División Australiana sostiene la posición en Marsa-Brega. La 24ª Brigada está en Tobruk. La 26ª Brigada está alrededor de Bengasi. El 5º Regimiento Real de Tanques llega a El Adem el 6 de febrero. El 12 de marzo, parte del regimiento comienza a moverse hacia Jedabia, donde llegan el 17 de marzo. La mayor parte del regimiento permanece en El Adem. El 6º Regimiento Real de Tanques viaja desde El Cairo a Tobruk y luego a El Adem, al sur de Tobruk, llegando allí el 23 de febrero. Entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, el regimiento se mueve hacia Buerat, donde intentan poner en funcionamiento tanques italianos capturados. El regimiento de tanques reales del 6º se queda en Ajedabia. El 9º Batallón y el 104º Regimiento Real de Artillería están estacionados en Bengasi, pero el 22 de marzo reciben la orden de moverse hacia Marsa-Brega. También hay un puesto avanzado de los Third Resorts en el Águila. 24 de marzo. El 24 de marzo, el 3er Batallón de Reconocimiento alemán ataca el Águila, tomando por sorpresa a las fuerzas británicas, quienes se retiran. La batalla de Marsa-Brega ocurre el 31 de marzo con el despliegue de fuerzas. El 6º Regimiento Real de Tanques está en una posición mejorada. El tercer recurso está en Ajedabia y algunas unidades están en Marsa-Brega. El 5º Regimiento Real de Tanques se encuentra entre Barafom y Agadabia con unos 20 tanques averiados. El resto del regimiento está en Marsa-Brega y al sureste del pueblo. Las fuerzas principales del eje parten desde el Águila y avanzan hacia Marsa-Brega, mientras que una columna secundaria más pequeña gira hacia el sur hacia Mart y Giovanni. Una patrulla del Regimiento Real de Tanques V británico avista los tanques y se mueve rápidamente hacia la línea británica para informar de la situación. La patrulla del V Regimiento Real de Tanques británico había enviado 6 tanques crucero y 6 autos blindados. 2 tanques se averían y regresan a la base, mientras que el resto se encuentra con el 5º Regimiento Panzer alemán al norte de Matangiofar, lo que resulta en un enfrentamiento con pocas bajas. Las fuerzas británicas retroceden y giran hacia el norte para atacar a las fuerzas en la carretera Vía Balbia, pero estas son demasiado fuertes. Es la columna principal germano-italiana que se dirige hacia Marsa-Brega. El grupo más pequeño del sur alemán gira hacia el este desde Matangiofar y ataca la patrulla del 5º Regimiento Real de Tanques británico, que se ve obligada a retroceder. Las fuerzas principales del eje alcanzan su punto de partida aproximadamente a 2 kilómetros de Marsa-Brega. Un batallón alemán se mueve al sur de la carretera principal, con el batallón Nisei que tiene aproximadamente un pelotón en Samatarehel y 2 compañías detrás de él en apoyo. A unos 3 kilómetros detrás de ellos se encuentra el 104º Regimiento Real de Artillería a caballo, junto con algunos tanques y otras unidades, sumando un total de unos 1.500 hombres. Las fuerzas del eje tienen más de 30.000 hombres y más de 100 tanques que avanzan por la carretera Vía Balbia.
Hasta las 11 de la mañana, las fuerzas del eje bombardean Cemetery Hill con fuego de artillería y ametralladoras, haciendo que la mayoría de las tropas retrocedan hacia el pueblo. Algunos soldados resisten durante 30 minutos adicionales antes de retirarse. Los tanques alemanes atacan el pueblo, pero son repelidos. Los bombarderos en picado alemanes atacan las posiciones de artillería. Los tanques e infantería alemanes vuelven a atacar, pero los tanques del 5º Regimiento Real de Tanques británico avanzan y contrarrestan el ataque alemán, deteniéndolo entre las 2 y las 3 de la tarde. Los tanques alemanes vuelven a atacar pero son nuevamente detenidos. Un batallón alemán se mueve al norte de la carretera para rodear Marsa-Brega. El 5º Regimiento Real de Tanques británico no puede contraatacar, por lo que los británicos se ven obligados a empezar a retirarse o serán rodeados. Llegan a un punto intermedio entre el pueblo y Ajedavia. El 9º batallón ha perdido unos 450 hombres de 800. Todo el segundo grupo de apoyo está retrocediendo. 2 de abril, las fuerzas del eje llegan a Agadavia y la segunda división acorazada continúa retrocediendo. La segunda división acorazada había recibido inicialmente la orden de retrasar al enemigo cuando atacó Bengasi, pero la división no está en condiciones de luchar, por lo que se retira hacia Esqueladima, con el 6º Regimiento Real de Tanques sosteniendo la retaguardia. 3 de abril, el 5º Regimiento Panzer alemán, más un batallón, avanza hacia Misurata desde Antalat. Otro grupo compuesto por la división de tanques Ariete más un batallón alemán avanza hacia Martín el Grande. La 27ª División de Infantería Italiana más el 3er Batallón de Reconocimiento se mueven hacia Bengasi. La Brigada Blindada Sword británica se mueve hacia Mauses. El 4 de abril, la 2ª División Normal y el 2º Grupo de Apoyo están en el Arbiar. La 3ª Brigada Blindada está en Maseuse, donde los depósitos de combustible han sido destruidos por la primera compañía motorizada francesa Libre, por lo que no hay combustible para los tanques en Maseuse. La 9ª División Australiana es atacada en el Regima por el batallón de reconocimiento alemán Sold, repelen el ataque pero sufren alrededor de 100 bajas. Se les ordena retroceder hacia algún lugar al este de Barca. La 3ª Brigada Motorizada India llega a McKinley. La división aérea con un batallón alemán están en Bengasi, un batallón alemán en Solus, y el 3er Batallón de Reconocimiento en Bengasi avanzando hacia el Regimiento Ariete. El 5 de abril, el 5º Regimiento Real de Tanques retrocede hacia Saruba con solo 8 tanques crucero y 14 tanques ligeros restantes. El 6º Regimiento Real de Tanques se retrasa, está sin combustible y solo quedan 2 tanques. La división Ariete alcanza a Gedir con un batallón alemán. El 5º Regimiento Panzer y un batallón están ahora en Maseuse. El batallón de reconocimiento Sword está en Saruba. La división de infantería italiana está ahora al norte de Bengasi. El 6 de abril, la 3ª Brigada Motorizada India es atacada en Makili por un batallón alemán. La división Ariete se mueve hacia el norte hacia Tobruk. La división australiana continúa retrocediendo hacia Tobruk seguida por la 27ª División Italiana que alcanza Maddalena. Se ordena al segundo grupo de apoyo retroceder hacia Makili seguido por la brigada acorazada Soule. Pronto pasan al noreste de Makili, un batallón alemán ataca al 5º Regimiento Real de Tanques al sur de Darna, son repelidos pero los 4 tanques restantes del 5º Regimiento Real de Tanques son destruidos. El 7 de abril, la 26ª Brigada Australiana sostiene en Tamimi permitiendo que el resto de la división pase. Las brigadas 18ª y 24ª están cavando en Tobruk. Las fuerzas del eje de la división Ariete están ahora en Makili, el 5º Regimiento Panzer alemán todavía está al suroeste de Makili. Mientras tanto, el general Nema O'Connor y el Brigadier Com han sido capturados entre Makili y Darna. El 8 de abril, las fuerzas británicas intentaron romper desde Michelli. Algunos lo lograron pero la mayoría fueron capturados, alrededor de 3.000 soldados, en su mayoría de la Brigada India del Sal. Ese mismo día,
Darna también es capturado. El 11 de abril, Tobruk ahora está rodeado hacia el oeste por la 27ª División Italiana. El tercer batallón de reconocimiento alemán está avanzando hacia Bardia. El 5º Regimiento Panzer alemán está en el área de El Adem. La Roque es mantenida por la 9ª División Australiana que tiene la 18ª Brigada y recursos, y en la línea del frente están las brigadas 20ª, 24ª y 26ª. La tercera brigada blindada también está en Tobruk y se le han suministrado algunos tanques nuevos. Del 14 al 14 de abril, los alemanes lanzan un ataque contra Tobruk al oeste de la carretera de El Adem. Un batallón de infantería abre un pequeño puente y el 14 de abril un batallón de tanques del 5º Regimiento Panzer corre a través, pero se encuentran con una fuerte fuerza de infantería, tanques, artillería y cañones antitanque y se ven obligados a retirarse. Un regimiento italiano ataca a la 1 de la madrugada, pero no logran penetrar en Tobruk. Esto marca el fin de la primera intervención alemana. Conclusión: las fuerzas británicas subestimaron lo rápido que las fuerzas del eje podrían recuperarse y contraatacaron. Cometieron errores, especialmente en el transporte de tanques operativos de regreso a El Cairo, dejando a la segunda división acorazada en un estado débil. Fallaron en suministrar suficientes fuerzas en el Agila y Mersa Brega. No pusieron suficiente esfuerzo en reparar los tanques capturados y algunas unidades estuvieron alrededor de Tobruk por demasiado tiempo, y cuando tuvieron que moverse, tuvieron que hacerlo rápidamente, lo que llevó a muchas averías de tanques. La situación de suministro fue un problema, al igual que los italianos en 1940, simplemente tenían demasiadas tropas que no podían abastecer adecuadamente, y tenían muy pocas tropas donde importaba en Mersa Brega. Como los británicos antes que él, Rommel detectó la debilidad y lanzó directamente un ataque audaz. Separó sus fuerzas y golpeó en muchos puntos a la vez, sin dar tiempo a los británicos para consolidarse. Sin embargo, los británicos lograron evitar que grandes fuerzas fueran capturadas. En cuanto a Tobruk, hay una gran diferencia en cómo la defensa australiana manejó la defensa de Tobruk en comparación con cómo lo intentaron los italianos. Los australianos lo mantuvieron con fuerza y utilizaron tácticas agresivas para contener cualquier ataque o penetración, a diferencia de los italianos que fueron muy pasivos. Mientras tanto, Rommel se había adelantado demasiado a su línea de suministro y sus fuerzas acorazadas necesitaban descansar y reequiparse. Simplemente carecía de la fuerza para capturar Tobruk y, por lo tanto, fue un punto muerto. Había capturado Libia, pero sin Tobruk, esta conquista fue en el mejor de los casos débil.